Hola, ¿qué tal? Vamos a ver la última de las relaciones, que es la relación muchos a muchos. Quise dejar un video aparte para esta relación, ya que es un poco más compleja que las anteriores. En la relación muchos a muchos es cuando tenemos que un registro de una tabla puede estar relacionado con muchos registros de otra tabla, al igual que la otra tabla puede estar relacionada con muchos registros de la primera. Un ejemplo, si tenemos una tabla alumnos, un alumno y tenemos la tabla materias, un alumno puede tener muchas materias y las materias pueden ser cursadas por muchos alumnos. En nuestro caso vamos a hacer la relación entre libro y autor. Es decir, un libro lo pueden escribir uno o más autores y un autor puede escribir muchos libros. Lo que se hace generalmente es crear una tabla intermedia o una tabla pivote. Vamos a ver cómo quedaría en esta gráfica. Esta es la que quedaría aquí, la tabla intermedia. Aquí tenemos libro y autor. Aquí, a diferencia de la uno a uno, uno a muchos, donde creábamos ya sea un campo que aquí se llama editorial, o aquí la relación entre libro y crónica, aquí no se crea ningún campo entre ninguna de las tablas a nivel base de datos. Lo que se hace es crear una tabla intermedia o una tabla pivote que va a ser la que relacione a estas dos tablas. Ajá, vamos a tener en ella un campo que se llama autor, que va a tener aquí la relación de la idea del autor, y un campo que se llame libro, que va a tener la relación del libro. Vamos a ver cómo se hace en el ORM de Django esto. Muy bien. Si recuerdan, tenemos nuestros modelos, tanto autor como libro. Y a diferencia de cuando se modela en base de datos, aquí no es necesario que nosotros creemos la tabla intermedia. Lo que tenemos que hacer es crear un campo, ya sea en la tabla autores o en la tabla libro. Nosotros lo vamos a crear en la tabla autores, pero podría fácilmente crearse en el libro. Vamos a crearla en la tabla de autor para que vean que se puede en cualquiera de los dos. Y le ponemos un nombre a nuestro campo. Y en este caso ya no es ni foreign key ni one to one field, sino que es un many to many field. Y le especificamos sobre qué modelo va a ir. Que sería sobre autor, perdón. Sobre libro, si está sobre libro. Traemos nuestro modelo libro. From.libros. Import por libro. Muy bien. Ya con esto nosotros estamos diciéndole que va a haber una relación many to many field. Vamos a hacer la migración. Entonces, Python manage main migrations. Listo, vamos a ver qué es lo que va a hacer la migración. La migración es a 0012. Manage sería de librería. Ok, si se fijan, lo que nos va a hacer es justamente lo que estábamos comentando. Nos crea una tabla intermedia. Él no está afectando a la tabla, ni a la tabla libro, ni a la tabla autor. A pesar de que en autores, donde pusimos el campo, este nunca se afecta. Sino solo le especifica que va a crear un modelo intermedio. La diferencia aquí se llama igual librería, que es como estamos manejando el esquema. Y luego viene el nombre de la tabla principal y la tabla secundaria, o por decirlo así, donde pusimos nosotros la relación, que sería autor, y ese es donde va en libro. Si lo hubiéramos puesto nosotros el many to many field en la tabla libro, se llamaría librería-libro-autor. Vamos a crearla y ahorita la vamos a ver allá en la base de datos. Python manage migrate. Vamos a abrir nuestra base de datos. Si vemos, aquí está creada nuestra nueva tabla pivote. ¿Y qué es lo que tiene? Como siempre, él le va a crear un ID principal, eso no debe de faltar para esta tabla. Y luego ya viene la relación, que es el ID del autor con el ID del libro. Y si se fijan, pues el ID del libro, a diferencia del autor, que es un entero, el ID del libro, como nosotros lo definimos que va a ser, vamos a verlo aquí. Nosotros le definimos que es el ISBN, es nuestra clave primaria desde 13. Por eso esta fue de varchar 13. Bueno, ya no la creo. Vamos a empezar, o vamos a ver cómo se meten datos o cómo se trabaja con este tipo de modelos. Muy bien, vamos a la consola, limpiamos. Igual, Python manage
plus menos print en medio SQL. Se nos fue una S plus. Ok, ya que estamos aquí, vamos a crear dos autores. Entonces el autor 1 va a ser igual a objects.create y se va a llamar nombre es igual pues autor 1, ¿no? Autor 1. Luego vamos a crear el autor 2 que va a ser igual a autor.objects.create y se va a llamar nombre es igual a autor 2. Y objects es objects. Vamos a limpiar, ya tenemos dos autores. Ahora vamos a crear dos libros. Por aquí tenemos cuando hayamos creado los libros. Aquí está. Vamos a crear un libro 1. Pero hay que crear un editorial. Un libro 1. Listo. Libro 1.6. Lo hacemos .6 porque acuérdense que es otra forma de crearlo sin create. Ya teníamos libro 1 y creo que tenemos libro 2. Vamos a ver si tenemos libro 2. De una vez lo volvemos a actualizar. Si ya existe lo va a actualizar. Libro 2, este va a ser segunda edición, ¿no? Segunda edición. Va a ser el libro 2. Libro 2.6. Libros, le pusimos libros. Libro 2.6. Listo, ya no lo guardo. De todavía los teníamos, pero los podemos actualizar. Ahora sí, vamos a empezar a hacer que un autor vaya a escribir un libro, ¿no? Entonces el autor 1 le vamos a agregar que escribió el libro 1. El libro 1. Ya no lo insertó. Y también le vamos a decir que el autor 2 también escribió el libro 1, ¿no? Y el autor 2, el autor 1 escribió el libro 2. Entonces ya tenemos que para el libro 1, vamos a limpiar aquí. El libro 1 fue escrito por el autor 1 y el autor 2, ¿correcto? Y el libro 2 fue escrito solo por el autor 1. ¿Cómo podemos hacer este tipo de consultas? Pues es muy fácil. Simplemente le decimos le especificamos, por ejemplo, tenemos al autor, queremos saber el autor 1 qué libros ha escrito, ¿no? Entonces autor 1.libros. Fíjense, por ejemplo, autor 1, si le damos el tabulador nos va a mostrar todo lo que tiene. Si se fijan, tiene un campo que se llama libro. Entonces le digo libro.all y ya me dice que ha escrito el libro 1 y el libro 2 y el autor 2. El autor 2 solo ha escrito el libro 1. Eso lo hicimos diciéndole a un autor le agregamos un libro. Pero ¿qué pasa si a un libro queremos agregarle un autor? Es decir, inverso. Vamos a crear otro autor que se llame autor 3. Y decimos que vamos a que lo tenemos por acá. Para no escribirlo. Este va a ser el autor 3. El autor 3. En este caso, el libro 1 ya ha sido escrito por dos autores. ¿Cómo le haríamos para agregarle a un libro?
Bueno, entonces le diríamos libro 1. Si quisiéramos, y si le dijéramos autor, bueno, autor no existe. Si yo lo intento hacer con autor, es más, si le doy el punto y le doy lo que está aquí, no existe como tal autor. Como él no es el que tiene la relación, nosotros tenemos que especificarlo o le crea una que se llama autor set, al no ser él el que tiene la relación. Entonces le digo libro 1 autor set y le agrego el autor 3. Uh -huh. Ah, autor set, nos falta agregarlo, punto .add. Listo, ya lo tiene. Ahora queremos ver que el libro 1, cuántos autores lo han escrito el libro 1. Entonces, recuerden, no pueden hacer autor porque él no es el que tiene la relación, sino que autor set. Y entonces le digo, al igual que allá, .all. Y ahora sí me dice, el libro 1 lo escribió el autor 1, el autor 2 y el autor 3. Si yo le pregunto por el libro 2, pues el libro 2 solo lo escribió el autor 1. Así es como se hace este tipo de relaciones. Vamos a ver en la base de datos cómo es que se está mostrando todo esto. Bueno, pero antes de eso vamos a arreglar algo. Es un tanto incómodo que, por ejemplo, para la tabla de libro tengamos que ponerle set, y sin embargo para la tabla de autor yo no necesito ponerle set, sino nada más le especifico libro. Vamos a salirnos de aquí y vamos al código de acá. Entonces lo que vamos a hacer es que nuestra relación de autores, en la parte del libro le ponemos poner un nombre a la relación, le decimos relate name es igual a autores, por ejemplo, ¿no? Ya que lo tenemos así, tenemos que hacer la migración, make migrations. Vamos a ver qué hace, como siempre. Librería es la 0013. Pues aquí viene, por aquí debe haber puesto el nombre de la relación. No le pone ningún nombre a la relación. Pero bueno, vamos otra vez a la consola. Pero nos falta hacer la migración. Otra vez nos falta hacer la migración. Entonces Python manage migrate. Listo, ya hacemos la migración. Nos vamos aquí y vamos a limpiarlo, y de una vez vamos a cargar nuestra extensión que nos vuelve a recargar todo para no estarnos saliendo. Se llama load extension, load extension. Este se llama auto reload y ya le decimos en auto reload en nivel 2. Listo. Muy bien, vamos a traernos los libros que habíamos guardado, que sería el libro 1 y el libro 2, que son los que tienen la relación. Entonces el libro 1 es igual al libro.objects.get y el ISBN es igual al 1. Y el libro 2, el ISBN es igual al 2. Listo. Entonces, recuerdan que nosotros, para ver las relaciones o los autores que han escrito nuestro libro, podíamos hacer libro 1 punto autor y le decíamos set punto all. Pues resulta que ya no se puede por lo que acabamos de hacer. ¿Cómo se llama la relación o cómo la llamamos? Autores, ¿no? Aquí está. Entonces ahora, gracias a eso, podemos hacer autores.all y ya nos dice el libro 1 fue escrito por el autor 1, el autor 2 y el autor 3, y puedo hacer lo mismo para el libro 2. Por eso hicimos esta relación, para que sea una manera más cómoda y no tener que estarlo llamando con autor-set. Bueno, ya con esto nosotros ya podríamos comenzar a trabajar
ya con relaciones muchos a muchos, pero hay un problema para este tipo de relaciones. ¿Qué pasa, por ejemplo, si nos quisiéramos que hay un ejemplo de relación muchos a muchos? Suponte que tienes una tabla de jugadores de fútbol y una tabla de equipos de fútbol, ¿no? Y pues los jugadores de fútbol pueden jugar para mucho o durante mucho tiempo pueden jugar en diferentes equipos y igual los equipos pueden tener muchos jugadores. Pero ¿qué pasa si hay un campo intermedio? Por ejemplo, queremos saber cuántos goles metió en un determinado equipo. En nuestro caso, suponte que quisiéramos saber si un autor en un determinado libro cuántos capítulos ha escrito. En la forma que lo tenemos no lo podríamos hacer. Para eso no nos quitaríamos entonces el crear una tabla intermedia. Ahorita van a ver a lo que me refiero ya con un ejemplo. Vamos a hacer el ejemplo. Entonces vamos a salirnos de aquí. Y antes quiero que vean cómo se ha llenado nuestra tabla de la tabla intermedia con lo que hicimos. Vamos aquí, recuerden nuestra tabla intermedia se llamaba autor libro. Entonces ya se fue llenando con el autor 1, escribe el libro 1 y también escribe el libro 2. Ajá. Y el libro 1 fue escrito por el 2, por el 1 y por el 3. Y se llama pues librería autor libro. Ok. Aquí es yo lo que les hablaba. Si quisiéramos que aquí tuviera un campo que dijera el autor 2 en el libro 1 escribió 2 capítulos. Eso no es algo que exista, que no nos van a decir cuántos capítulos, pero lo vamos a hacer para ejemplificarlo. Entonces, en este caso no podemos hacerlo porque nosotros no estamos manejando el modelo o no tenemos acceso al modelo autor librería. Entonces, vamos a solucionar eso. Y pues lo primero que tenemos que hacer es quitar nuestro campo que habíamos hecho de many to many field. Le vamos a decir que lo quite. Make migrations. Y con eso nos lo va a quitar. Hacemos la migración. Migrate. Listo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en este tipo de casos? Pues ahí sí ya no nos estamos librando de lo que les hablaba yo, ¿no? De crear una tabla intermedia. Pues vamos a crearla. Entonces aquí en nuestro modelo vamos a crear un nuevo modelo y este modelo pues lo vamos a llamar autor-capítulo. Autor-capítulo para no hacerlo tan largo, ¿no? Que debería llamarse libro, autor. Vamos a dejarlo así porque es para ejemplificar. Y lo creamos, ¿no? Entonces, ¿qué va a tener nuestro? Pues, como siempre, ¿no? Va a traernos Django .db portamodelos y nuestro modelo que se va a llamar autor capítulo, variedad de models.model. Ahora, ¿qué va a tener? Pues va a hacer referencia a un autor como lo habíamos visto allá. Ahora sí va a ser una llave foránea, una foreign key, y le decimos que va a estar referenciada a autor, que along delete es igual a, vamos a ponerle ahora set null, que permita nulos, no, así lo dejamos. Y luego vamos a tener libro es igual a models.foreign-key. Esta va a ser referencia pues al modelo del libro. Y along delete le vamos a decir que igual set null, ¿no? Vamos así para probar. Y luego tenemos el campo que queríamos agregar que se llama número de capítulos. Models.tipo integer field. Listo, vamos a ponerle su str
self, que nos retorne, que nos diga que el libro, self.libro, y le puedo decir quién es el autor, self.autor, y luego le digo capítulos escritos, self.número de capítulos. Ya con eso tenemos nuestro modelo. Vamos a ver qué nos falta. El autor ya hace referencia a la llave autores. El libro hace referencia a la llave libros. Guardamos y tenemos el número de capítulos. Entonces es una tabla normal. Main migrations. Nos falta agregarla aquí. From .autor .capítulo import autor capítulo. Listo, ya lo agregamos. Hacemos la migración. Bueno, aquí nos dice que no puede ser nulo. Vamos a ponerle que permite entonces nulos, porque ya había, aquí no vamos a ponerle nulos para no complicarnos. No es igual a true para no complicarnos la vida. Entonces le decimos main migration, ya no la agregó. Esta va a ser la creación de una tabla ya normal, no vamos a ver el SQL. Hacemos un migrate. Ya nos hizo la tabla. Muy bien. Pero ahora si quisiéramos hacer una relación muchos a muchos, tendríamos que usar la tabla capítulo. Y pues a nosotros nos gustaba como lo estaba haciendo Django, ¿no? Que simplemente le decíamos libro.dd o autor.dd. Y en este caso si quisiéramos agregar un autor o a un libro, tenemos que agregar autor, capítulo, agregarle el autor, coma, el libro y el número del capítulo. Y pues no perdemos la comodidad que nos estaba dando Django, ¿no? Entonces, para hacer eso, lo que tenemos que hacer, si recuerdan, en nuestro modelo autores es donde teníamos la relación. De hecho, solo la comenté a autores. Para hacer eso tenemos que hacer algo parecido. Volvemos a hacer libro. Le vuelvo a decir que es un many to many field. Many to many field. ¿Dónde dijimos? Al libro. Pero en este caso no se va a quedar así, sino le tenemos que decir que hay una tabla intermedia entre ellos. Y la tabla se llama autor capítulo. Y le vamos a poner un nombre a la relación. Relate name, que sería llamar libros autores. Y le tenemos que especificar los campos que intervienen en la relación. En este caso son el campo autor y el campo libro de la relación. Libro, libros, autores. Entonces no nos falta nada. Many to many field. El modelo, el modelo del libro. Hacia qué tabla está haciendo la relación contra esta tabla. El nombre que le vamos a poner a la relación y sobre qué campo está trabajando, sobre autor y sobre el libro. Ya la tenemos así. Vamos a ver qué va a pasar con nuestra migración. Migrations. Listo. Ahora sí vamos a ver el SQL migrate. La 0016. Sobre librería. Y ya nos dice que pues va a crear va a ser lo mismo, no está haciendo nada nuevo. Pero esto lo vamos a utilizar porque internamente él tiene que crear las relaciones. Vamos a hacer la migración. Vamos a hacer la relación migrate. Listo, vamos a ver la base de datos SQLite DB. Y ahora ya no existe la que teníamos que era librería autor libro, sino que es esta. Le puse otro nombre para que vieran. Librería autor capítulo. Pues no, ahorita no tiene nada, pero ya nos está pidiendo
el autor, el libro y el número del capítulo. Vamos a ver cómo se va a llenar esta tabla. Bueno, pero antes de eso vamos a darle en autor capítulo. A veces no van a traer capítulos, vamos a darle un default. Si no traen, no pongan 0, ¿no? Hay libros que no van a traer el número de capítulos que he escrito. Vamos a hacer otra vez la migración. Migrations. Migrate. Vamos a la consola. Como les decía, estas migraciones son un poquito más complejas. Entonces vamos a traer el libro 1. El libro 1. Vamos a traer el libro 2. Ajá. Y vamos a crear otro autor, que en este caso sería el autor, tenemos el autor, vamos a poner el autor 6. Ajá. Entonces vamos a ver, sería autor 6 es igual autor.objects.create y va a tener un nombre, que es igual a autor 6. Create. Listo, ya no lo creo. Vamos a intentar agregarlo al libro 1, autor 6. Libro.add. Vamos a agregarle el libro 1. El libro 1. Libro 1. Ya no lo agregó, pero como iba en default 0, pues aquí nos pone el default 0, como no lo especificamos. Ahora, si nosotros quisiéramos especificarle el número de capítulos que se necesitan, pues lo tendríamos que hacer con el nuevo modelo que hemos creado. Entonces, ¿cómo se crea? ¿Cómo se llama? Autor, capítulo. Y le puedo decir, pero vamos a crear otro autor. Ya este libro 1 se ha escrito por muchos autores. El autor 7 va a escribir el libro 1. El autor 7. Y entonces si le decimos autor capítulo. Ajá. ¿Qué autor es? Es el autor 7. ¿Qué libro escribió? Pues el libro 1. Y el número de capítulos que escribió, para escribió 7 capítulos, ¿no? Y lo creamos. Se llama número. Vamos a ver qué es lo que espera. Espera número de capítulos 7. Autor capítulo. Objects.create. Listo, ya le estamos diciendo. El autor 7 escribió el libro 1 y escribió 7 capítulos, ¿no? Ya no lo creo. Dice que soy el autor 1, el autor 7 y escribí 7 capítulos. Vamos a ver ahora sí del libro 1. Punto. No sé qué tienes. Libro 1. Autores. Autor. All. Autores. No, ¿cómo se llama la relación? Recuerden que le habíamos cambiado el nombre a la relación. Aquí se llama libros autores y aquí habíamos puesto autores, entonces ya no accedo por esa relación, sino que accedo por libros autores. Ya le digo, quiero ver quién nos ha escrito. Ya dice, mira, el libro 1 por el autor 6 y el autor 7. Pero el autor 7, ¿qué libro se ha escrito? El autor 7. Autor 7. Libros.
.org. Ahí está, ya escribió el libro 1. Pensamos que se habían escrito muchos, que habían sido escritos muchos libros, pero acuérdense que borramos la tabla intermedia que habíamos creado, entonces el libro 1 solo ha sido escrito por el autor 6 y el autor 7. Vamos a salirnos. Vamos a ver cómo quedó nuestra base de datos. Vamos a ver cómo quedó nuestra tabla intermedia, que fue librería, autor, capítulo. Y ya si se fijan, ahora sí agregó, bueno, el autor 4 escribió el libro 1 y solo tiene 0 capítulos, pero si queríamos poner el número de capítulos no lo podemos hacer. Bueno, con eso terminamos las relaciones muchos a muchos. Espero me haya podido explicar porque esta parte es un poquito compleja, pero espero lo hayan podido entender. Y pues ya en el próximo capítulo vamos a empezar a llenar nuestra base de datos, la vamos a hacer con migraciones para después ya poder empezar a la parte importante que es hacer con las consultas sobre lo que tenemos.